Y esta nueva realidad nos obliga a reinventarnos. Y con esa situación he tenido que bregar yo pensando, el Juan Ángel que he venido siendo ya no me resulta tan útil para el Juan Ángel que necesito ser en este tiempo. Entonces necesito seguirme reinventando. Y eso es un tremendo desafío y eso me causa frustración. ¿Qué ha sido lo más o qué es lo más difícil? Y sé que las finanzas no están dentro de esa lista si pudiéramos hacer una lista de 10, porque el dinero realmente no es importante. Pero ¿qué ha sido lo más difícil o una de las cosas más difíciles que has tenido que enfrentar ahorita en este momento como pastor general de una iglesia en Los Miles en medio de esta pandemia? Wow, es una muy, muy buena pregunta. Realmente han habido muchas cosas difíciles. Por ejemplo, este ha sido un cambio inesperado. Ha sido complejo el problema, muy complejo, y los cambios han sido demasiado abruptos, veloces. Pero creo que una de las cosas que hemos perdido ha sido no solamente el estar distanciados socialmente, sino emocionalmente. Porque para ser iglesia, verdaderamente iglesia, yo creo en la teología del abrazo. Y una de las cosas que Yo soy más testigo de eso. Yo soy testigo de eso. una de las cosas que más me ha costado es no poder abrazar a tanta gente. Uno de estos días se me ocurrió una locura. Lo voy a confesar aquí. Y quería ponerme el traje ese que se ponen en seguridad máxima en los hospitales. Claro. Y decirle a la gente que también viniera que se Con su comprara traje. uno, no sé, y poderles abrazar. Porque yo creo que, lo voy a decir quizás sin mucha sabiduría esto, pero con pandemia o sin pandemia, no debemos dejar de mostrar el amor de Cristo a los demás. Hace poco me celebraron el cumpleaños. Fue justamente domingo 1 de noviembre. Todos están llegando con las medidas de bioseguridad, su mascarilla, sanitización de las manos, sanitizamos el lugar, les pedimos que estén Distanciamiento con social. distanciamiento en el templo, y todos pues llegan y mantienen la mascarilla en la reunión. Al final estaban poniéndome un pastel adelante, cantándome el feliz cumpleaños, y mucha gente se me acercaba queriéndome abrazar, y yo también quería abrazarlo, no pude hacerlo. Pero un niño que sufre de síndrome Down Ay, no. llegó y corrió y me abrazó. ¿Sabes qué? No tuve corazón para decirle, Despreciarla. despreciarlo, sino que, lo voy a decir, lo abracé. Y honestamente después pensé que ese había sido mi mejor regalo en ese día. Que alguien con ese corazón me abrazara. Que no le importó, no midió. Yo creo que ese es el amor de Dios, que te vio lleno de maldad y de suciedad, y estábamos llenos del virus del pecado, y sin embargo nos abrazó. Así que para mí creo que ha sido una de las cosas
más difíciles, porque pasamos también meses sin ver a mi hija, a mi yerno y a los Mm, nietos. eso debe ser doloroso. Y sí, tanto para mi esposa, que los ama tanto y se vuelve loca y es una súper abuela y súper enamorada de sus nietos, Claro. consentidora como nunca lo hubiera pensado, porque con los hijos no fue así. Pero alguien dijo que, ¡Ah! ¡Se me cae la pantalla! así Entonces que Edith estaba que no imagínate, la aguantabas y no te aguantaba. no, pues, y eso fue otra de las cosas difíciles, la convivencia con aquellos que amas, pero de día y de noche, y a veces en hogares tan pequeños que cuando entra el sol, te tienes que salir tú porque no caben todos. Sí. Y vivir así, familias eh, de 5 personas en casas muy pequeñas, teniendo que convivir diariamente y conocer o reconocerse y estar diariamente viendo los hábitos del otro. Y como está frustrado por la circunstancia, no puedes salir, no puedes hacer nada más que comer y ver televisión y te fastidia la negatividad, que esa negatividad sale por tus poros y dañas a los que están más cerca de ti, porque son los que, Claro, como están más cerca, son los que más sufren. Así que definitivamente. creo que a todos nos pasó algo similar, porque si no, no fuéramos seres humanos, pero a muchas personas los llevó hasta el borde de divorcio, separación, problemas de relaciones. Y yo digo que la iglesia cumple su papel justamente en lo presencial cuando prodiga el amor de Dios. Por eso, a pesar de todo, ¿verdad? Tratamos de, aunque sea con una sonrisa, de prodigar el amor de Dios a otras personas. El Juan Ángel Castro, no reverendo, no pastor, no pastor del centro evangelístico, ¿qué le podría decir de corazón a corazón a otros ministros, a otros pastores que están enfrentando dificultades en medio de esta pandemia y han perdido su fe y han perdido esa chispa que tenían antes de que esto sucediera? Wow, esta es otra pregunta y me lanzaste una curva. De Eh, nada. sí, el momento más difícil y lo más difícil que tenemos que enfrentar es la incertidumbre. Y yo creo que esa es la palabra que abarca todo lo que estamos experimentando porque no tenemos seguridad de lo que va a pasar mañana. Es más, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que convivir con este virus. No sabemos si, como en el caso de Canadá, vamos a tener que retroceder de nuevo el confinamiento y cómo eso va a afectar no a la iglesia, sino al ánimo de los creyentes. Creo que hay mucha palabra que ha venido de Dios en este tiempo, pero allá en el libro de los Hechos, y les dice Pablo, cobrad ánimo, tened ánimo. Y en ese pasaje creo que se repite hasta 2 o 3 veces la palabra ánimo. Esa palabra ánimo es la misma para aliento, como el ruach, el Espíritu de Dios que viene y sopla y te inspira y te anima y a pesar de que te sentías acabado, te da la fuerza y la resiliencia, que es una capacidad de los metales para no fracturarse a pesar de haber recibido una presión o una temperatura o la fuerza como para dañarlo, que en el ser humano se transforma en una fuerza que nos afecta, nos golpea, pero que debido a cómo nos ha hecho Dios y al Espíritu Santo,
nos hace no solamente recuperar la forma, sino salir mejor de esa prueba. Y le dice el Señor a Pablo, y él lo traslada a los que van en el barco. Le dice, ha estado y me ha dicho, no tengáis miedo, porque todos los que están en la nave se salvarán. Va a haber pérdida. Es decir, él no fue fantasioso, ni positivista, ni exitista. No todo gloria a Dios en victoria, hermano, aleluya, bendición, y esto ya va a pasar, y tapamos el sol con un dedo, sino que fue realista. Y sin embargo, a pesar de ser realista, fue un hombre que mostró su confianza en Dios. Por eso yo creo que vamos a salir de esta, pero como dice Max Lucado, saldrás de esta, pero no será mañana, quizás no será dentro de 2 semanas, pero si recuerdas el Dios a quien sirves, así como te ha ayudado en el pasado, te puede ayudar hoy en el presente. Este Así domingo en que, la mañana estábamos orando con el Ministerio de Alabanza y estábamos hablando de eso, exactamente, de lo que está diciendo, cómo recuperarnos en medio del hecho de que hemos perdido muchísimas cosas, no solamente espiritual, emocionalmente, en medio de la pandemia, pero estábamos recordando eso y cuando yo estaba orando, le digo, tómese 5 minutos para pensar en 10 cosas que Dios ha hecho por usted. Piense en 5 cosas que Dios ha hecho por usted. Piense aunque sea en una sola. Y así como en ese momento de dificultad Dios ha estado para sacarlo, esta no va a ser diferente. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. Dios no ha cambiado. Y es algo que nos ayudó a nosotros, justo lo que estás diciendo, recobrar ánimo, recobrar la alegría por saber del hecho de que, así como lo dijiste en el libro de Max Lucado, no va a ser mañana, no va a ser en 2, 3 días, pero Dios nos va a sacar adelante de una u otra manera. Porque si lo he hecho en el pasado, ¿por qué hay que dudarlo en esto? En este momento. Y en esto se fundamenta la fe, en el hecho de que nuestra experiencia con Dios nos ha llevado a edificar nuestro corazón en una plataforma cimentada en la obra y en la mano de Dios que le hemos visto que se ha manifestado durante todas las temporadas de nuestra vida. Se manifestó en tu vida cuando tenías 19 años y estabas evangelizando a esos 4 borrachos. Se manifestó en la vida de tu esposo cuando tenía 8 años. Se manifestó en las decisiones grandes que hemos tomado. Y es cuando la fe toma realmente ese significado de que sé que al abrir esta puerta posiblemente no va a ser la salida, pero por lo menos me va a dar un momento para respirar y para poder seguir adelante. y Pablo termina diciéndoles a ellos, porque será todo como el Señor me ha dicho. Y justamente eh, lo que nos ayuda a bregar en estos tiempos es aferrarnos a la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo aferrarse a Pablo y decir con tanta seguridad, el Señor ha estado conmigo, tengan ánimo, no tengan temor, porque se cumplirá tal como el Señor me ha dicho. Y el Señor ha sido fiel a su palabra y lo seguirá haciendo. Así que esa es la palabra que yo quisiera compartir con los consiervos y otros pastores que seguramente verán esta entrevista. Tengo 2 preguntas más que quiero hacerte, Juan Ángel. Ujú. Y es una pregunta que siempre te he querido hacer y nunca te la hice porque tenía miedo que me dieras un coscorrón. Pero como estamos a la distancia, te la puedo hacer. Ok. Y la pregunta es esta: ¿cómo definirías a Juan Ángel Castro? Ah, bueno, eh, ¿cómo definiría yo a Juan Ángel Castro? Ah, yo diría que como un ser humano,
muy humano, demasiado humano. Tengo tanto virtudes como también defectos. Y deseo en mi corazón ser como, me siento entre dos generaciones, ¿sabes? Entre la generación de Abraham y la de Jacob. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac y luego de Isaac vino Jacob. Pero yo siento que yo he recibido lo mejor de la tradición evangélica y de la iglesia tradicional, pero me siento más identificado con la iglesia contemporánea y con el hecho de tratar de unir la cultura bíblica con la cultura actual. Así que una definición para mí de mi vida sería ser un puente de bendición entre la cultura de Dios, la cultura del reino y la cultura en la cual vivimos. Porque creo que hemos sido llamados a no solamente pastorear la iglesia, sino pastorear nuestra cultura. Y que de la iglesia deberían surgir aquellas personas que estarán en todas las estructuras que permean nuestra sociedad, la política, la educativa, la musical y artística, la educativa, la empresa, el trabajo. Y en ese sentido también me considero un arquitecto cultural, ¿verdad? Alguien que recibe un diseño para poder traducirlo en hechos. Qué bonito es cuando un arquitecto recibe un diseño y a mí me fascina cómo un arquitecto puede ver un espacio e imaginarse algo. Pues es algo más o menos lo que sucede con los pastores, ¿verdad? Cuando Dios te da una visión, quizás no lo puedes ver todo, pero tienes la idea de dónde va a estar tal cosa, la cocina, la sala y cómo va a ser, y si quieres el techo más alto en alguna parte o un doble piso, y te imaginas todo eso. Entonces, yo tengo una idea de lo que puede llegar a ser la iglesia y convivo con una realidad de lo que es la iglesia, pero convivo entre la visión y la realidad y con la lucha de tratar de hacer esa visión de futuro una realidad. Yo creo que es la lucha de cada pastor, pero me describiría yo de esa forma, como un puente entre eso que hemos recibido de esa tradición que tú hablabas de tu familia, por ejemplo, que tu papá te dejó. Tu papá ha sido un ejemplo, ¿verdad? Y recientemente pasó a la presencia del Señor. Y les heredó un legado. Pues tratar de heredar ese legado, pero de la manera que mis nietos lo puedan vivir. Imagínate, no sé cómo va a ser la iglesia de mis nietos, pero me gustaría dejar una iglesia donde ellos les gustaría ir. Claro. A eso me refiero, que esa transición tiene que ser clave para nosotros, sin dejar la verdad del evangelio de lado, sin dejar los principios, sin dejar los fundamentos, pero cómo alcanzar a la cultura de hoy, a la mentalidad de hoy. Entonces, quisiera poderme ver así como la ilustración de un puente o de un arquitecto que construye una cultura, la cultura del reino en medio de la cultura local. ¿Cuál crees que ha sido una de las claves que ha sido crucial en tu caso para que tu mensaje siga siendo tan relevante y tan actualizado? Y no me refiero al hecho de que sé que te lees por lo menos 2 libros a la semana y que sos una persona muy estudiosa y excesivamente brillante, inteligente, pero me refiero al hecho de que por qué clave crees que ha sido en tu vida como pastor, como líder, como visionario, como líder de una
de una iglesia emblema, como lo dijiste anteriormente, que ha hecho que tu mensaje al predicar los domingos en la mañana sea no solamente tan genuino, pero realmente capte el corazón de la gente para que quieran ser parte de tu congregación? Honestamente, eso es un desafío de cada fin de semana. No estoy seguro de todos los domingos batear para home run o meter el golazo, ¿verdad? Te entiendo. De chilena. Porque honestamente, como dicen de los predicadores, ¿ver? Si hubiera bajado como subió, hubiera, ¿cómo Subido es? como va, no, si hubiera Si hubiera subido subido como como bajó, bajó, hubiera hubiera bajado como bajado como subió. subió. Sí, es decir, Ese es pirateado, pero está bueno. sí, no, pues sí. Mira, es que tomar de uno es plagio, tomar de 5 es investigación y tomar de 10 ya es investigación. Y eso es lo que te hace genio. Y tomar de 20 es haberlo googleado. Así es, San Google nos ayudó. Pero yo creo que una de las cosas que a mí me ayuda y es que creo que coincido en algún momento con las personas cuando compartimos eh, las mismas historias. Es decir, ah, yo creo que hay un tipo de predicación que debe ser hasta cierto punto confesional, en donde tú te abres y te muestras tal como eres tú, porque yo creo que cuando haces eso la gente se va a sentir más identificada contigo que cuando tratas de impresionar a la gente con una imagen que es pretenciosa, que no revela realmente que tienes tus luchas, tu humanidad, tus limitaciones. Y por eso a mí me gusta este personaje de Pedro, porque aún cometiendo con tantos errores, amaba sinceramente al Señor. Era genuino en eso. Aún David, ¿verdad? Que tenía sus terribles, tremendos fracasos, pero conocía el corazón de Dios. Y, y se arrepentía, ¿verdad? Y dicen que la persona más santa es no la que va puntualmente a la iglesia, aunque eso es bueno, no la que más lee la Biblia, la que más canta, la que más grita, la que más ora, sino la que más pronto se arrepiente, la que más pronto se da cuenta que necesita de Dios. Entonces, yo creo que al, 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 las historias son algo que yo quisiera ser un buen narrador de historias. Oh, claro que lo sos. Yo recuerdo muchísimas de las historias que Storyteller, contás. Sos un muy something buen like that. storyteller. Claro. Y cuando logro hacer eso y Dios me habla y yo puedo transmitir esa palabra a la gente, yo creo que la gente va a resultar bendecida. Pero claro, Dios usa instrumentos humanos falibles, ¿verdad? Y a veces, como te digo, yo he salido como el perrito con la cola entre las patas. Yo he querido Sí. predicar mi mejor mensaje y a veces no ha sido así. De vez en cuando logro batear algo. Agarro una bola y no digo que hago jonrón, pero por lo menos llego a la primera base quizá. No, la gente ha sido muy linda en el centro evangelístico, donde quiera que voy. Creo que también otra de las cosas que ayuda, y esto lo aprendí del hermano Juan Bueno, es usar el humor. El humor Sí. es como una bola de fuego que puede ser una bomba y si no la Sí. sabes usar, te puede reventar en las manos o si la sabes usar, puede iluminar todo el ambiente y causar Sí. un efecto que baje la tensión, que baje las defensas. Y mostrarte humano hace aún más que la gente se identifique contigo, Sí. porque yo creo que las emociones no se deben dejar de lado, que las emociones son parte integral de nosotros. Así que Definitivamente. yo creo que si quieres ser atractivo como predicador, debemos aprender mucho de Jesús, que era un narrador de historias impresionante. Oh, sí, ¿Sí? Y definitivamente. entonces creo que hemos aprendido demasiado el método aristotélico de sermones, ¿verdad? Y no el método más sencillo de Jesús, que fue con algo que se identifique con las personas. Y creo que las historias nunca van a pasar de moda. Naturalmente que no debe ser
mi historia únicamente, sino la historia de la Biblia y ponerle el vestido, el ropaje de la actualidad, entregada a la gente ya con una interpretación para nuestros días, para que se vuelva relevante. Y debe Última, ser también sí, práctica. Debe ser también definitivamente. práctica, porque lo que escucho el domingo debe servirme para el lunes, para el martes, para el miércoles, y no solo para frases de domingo. No solamente pararse para que la gente se ría, Ujú. ni no solo pararse para que la gente se sienta cómoda con la historia. Hay un canal, no sé si es canal de YouTube o canal de Facebook, que se llama Dry Bar, que es un centro para stand-up comedy, que la gente puede ir y no hay alcohol, sino que es un bar donde solo se cuentan chistes blancos. Y creo que a un cristiano se le debe haber ocurrido. Pero le decía a mi equipo de alabanza 2 fines de semana atrás, le decía, quítenle a Jesús y quiten la salvación y la crucifixión y los pecados de la iglesia y simple y sencillamente somos un bar sin alcohol, donde hay música en vivo y donde hay un comediante o un buen motivador, pero no lo somos. Y creo que eso es importante lo que estás diciendo, especialmente en el hecho de seguir alcanzando a las siguientes generaciones, de poder ocupar no solamente el humor y las historias, sino que la historia y el relato y especialmente el mensaje que Dios te ha dado para darle a la congregación sea funcional, sea fácil de captar y sobre todo fácil de poder implementar en el siguiente lunes en la mañana cuando voy a la oficina que no quiero ir. O en la siguiente, como lo diríamos en la normalidad en la que estamos, en la siguiente reunión de Zoom que tengo que aguantar por 3 horas y en el siguiente reporte que tengo que presentar. Y creo que eso es importante. Y Juan Ángel, casi terminando, tengo otra pregunta más y sé que va a ser una pregunta que posiblemente yo ya sepa la respuesta, pero obviamente yo tengo mi punto de vista eh, específico acerca de esto, que no te lo voy a decir, por cierto, porque quiero escucharlo. Entonces te Eh, voy a entrevistar. Con todo gusto. Vas a ser la primera persona que me ofrece entrevistarme. Creo que sacarías un montón de chistes más que algo bueno. Pero la No pregunta lo que, creo. la pregunta que te tengo es esta. ¿Cuál es el legado que quisieras dejar a las generaciones? Es decir, que cuando la gente piense en Juan Ángel Castro o en el pastor Juan Ángel Castro, que fue uno de los pastores del centro evangelístico, ¿qué quisieras que la gente siempre recordara de ti? Por eso lo repito, ¿cuál es el legado que quisieras dejar a las generaciones siguientes? Wow. Este, Perdón, wow, perdón, perdón, wow. perdón, perdón, pero te dije, te tengo que hacer estas preguntas a la distancia porque si estuviera en la par tuya me hubieras dado un coscorrón de seguro o me hubieras dicho salite de mi oficina. No, te agradezco la pregunta que me hace reflexionar porque cuando hablamos, también nos estamos hablando a nosotros mismos. Eh, y si alguien te hace hablar, ah, va a sacar lo que hay en el corazón. Claro. Eh, hay dos textos que me vienen a la mente. Alguien dijo que es fácil caer asaeteado, flechado, por las heridas que causa el ministerio. Hay pastores que han terminado la carrera eh, con familias que se han resentido por haber perdido a su padre. Incluso conocí a la autora de un libro y ella escribió un libro que se llama
herido en la casa de mi padre, tomando ese versículo de Ezequiel. Wounded in the house of my father, hija de pastor. Y dice, yo nunca pensé que la gente que más me iba a herir era la gente misma de la iglesia. Tienes el ejemplo de Pablo, ¿no? Que él siente tanta gratitud por las iglesias que Dios le permitió levantar. Y sin embargo, fue rechazado por algunas de estas iglesias. Y es que el ministerio conlleva cuestiones como la crítica, la oposición, el rechazo, porque no necesariamente la gente va a entender por qué tomaste tal o cual decisión, ¿verdad? Pero Pablo dice, él está hablando acerca de terminar la carrera. Y cuando habla de esto, dice que aunque habiendo amado más, me hayáis amado menos, pero de buena gana me gloriaré en vosotros. Y dice en Hechos también, porque eso dice, que Dios le permita terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor. Y sabes, una de las cosas que yo he pensado, terminar la carrera con gozo y dejar ese legado, ¿verdad? Que yo quisiera ser un viejito feliz, no terminar mi vida amargado, no terminar mi vida resentido, no terminar mi vida pensando que todo fue en vano, sino que lo hice para un propósito. Y por eso quiero leer Hechos 13:36. Y me encanta este epitafio que Dios mismo pone en la tumba de David. Dice Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Y este versículo me da 3 elementos. Número 1, que fuimos creados para servir a Dios. Porque David, habiendo servido a Dios. Y sabes, si no descubres esto en tu vida, desperdiciaste la vida. Puedes haber logrado cualquier título, o puede que hayas logrado darles la mejor educación a tus hijos y que sean el mejor profesional, el mejor basquetbolista, el mejor arquitecto, ingeniero o médico. Pero si no les dejaste ese legado de la fe, fracasaste como papá. Entonces, si no les enseñaste a servir, Jesús dijo, yo vine para no ser servido, sino para servir. Entonces, la vida es para servir. Número 2, que David lo hizo en su generación, fue oportuno. Lo hizo en el momento preciso. Como dice un dicho judío, si yo no soy yo, entonces ¿quién lo será? Y si no lo soy ahora, entonces ¿cuándo? Y si no lo soy entre mis hermanos, entonces ¿dónde? Así que regala a otros ese regalo de ser para ellos una posibilidad de bendición. Dios te ha creado a ti como un regalo, Eli, para tu generación, para tus hijos, para tu familia. Y deberíamos convertirnos en ese regalo de Dios, porque cuando Jesús sube a los cielos dice, y le dio dones a los hombres. Y dice, a unos constituyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores y maestros. Entonces, ¿qué dice la Biblia que somos? Somos un regalo. Entonces, ¿para quién somos el regalo? Para nuestra generación. Entonces, ya va David, número 1, aprendió a servir a Dios, que eso es una de las cosas más relevantes de la vida. Y te van a recordar por tu servicio, por tus obras. La Biblia dice en Apocalipsis que sus obras con nosotros permanecen. Bienaventurados los que mueren en Cristo. Pero sus obras con nosotros permanecen, dejan un legado. Entonces vas a marcar la vida de muchas personas. Y número 3,
lo vas a hacer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y decime si esto es fácil. Conocer No. la voluntad de Dios. O sea, saber cuál es el lugar donde debes servir, cuál es el tiempo perfecto y si tú eres la persona adecuada. Entonces, esto es un desafío tremendo. Y yo quisiera ser recordado, quizás como un David de esta generación, que sirvió a Dios, que fue de bendición a su generación y que logró ver lo que otros no veían para mostrarles el camino, es decir, la voluntad de Dios, para que todos comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. Wow. ¿Vos esperas que yo logre recobrarme de ese que me acabas de tirar? No, no Porque sé. supuestamente era una bola curva y realmente el batazo pasó por mi cabeza y casi me la vuela de un solo. Esta es una pregunta extra que te tengo después de lo que me acabas de decir. No, ya me dijiste que fue la última. No. ¿Cuántas veces no has predicado? Has dicho cuando has estado predicando y voy terminando y te tardas media hora más. Así que Y en ahora, honor para terminar, y sigues ahora con para 5 puntos terminar. más. No, lo que pasa es que quiero hacerte una pregunta extra y esta sí te voy a dar la libertad que no la contestes. ¿Ok? Listo. Por esto. Porque acabas de mencionar algo que yo sabía que lo había aprendido de vos. Que lo que menos querés en esta vida es que la gente te recuerde, si no recuerda las obras de Dios a través de tu vida. Y que simple y sencillamente somos siervos. Pero lo que no me esperaba que me dijeras fue lo último. Estar dentro de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y sobre todo descubrir la voluntad de Dios. Aquí viene la pregunta. Y voy a contestar yo primero la pregunta Ok. para que Fácil. sepas, Así me gusta más. para que veas cuántas veces al día, a la semana o al mes o al año has pensado seriamente en salirte del ministerio por lo difícil que ha sido. Yo te le... No, te la tengo que contestar. Esa está fácil. Porque todos los lunes he tenido las ganas de renunciar. ¿Sabes qué? El domingo es el mejor día del pastor. Porque la gente ve la gracia de Dios obrando en la gente, ve los rostros de las personas, pero el lunes es el día más difícil, porque para mí, sinceramente, a veces siento no estoy calificado, no lo hice tan bien como hubiera podido o hubiera deseado No hacerlo. llenaste tus propias expectativas al No, predicar o al cantar. exacto. Entonces, soy perfeccionista y tengo ese problema Por eso te hice la de, pregunta. de juzgarme severamente y de pensar que Dios me está calificando modulación de voz, entonación, estilo, eh, eh, qué sé yo, organización del mensaje, practicidad, y que después va a sumar y va a poner nota 4, 3.5, algo así. Y entonces, fíjate que eh, esto de dejar el ministerio ha estado en mí incluso dentro de la pandemia, porque Claro. te hallas en medio de situaciones en donde no tenías precedente y no sabes cómo responder. Y por eso he tenido que, yo quisiera decir esto, que acudir a amigos y darme cuenta que no puedo solo, que ningún pastor puede solo. Fíjate que he estado hablando con amigos, llamándolos, pidiéndoles consejo, oyendo sus referencias, pidiéndoles su mirada, incluso pidiendo coaching. Mira, necesito coaching, necesito que me ayudes a ver las cosas más claras porque no estoy viendo las cosas con tanta claridad. Y es que pretendemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes ante una realidad diferente. Y quisiéramos obtener resultados distintos. Pero ya sabes que esta es la definición de un loco. Alguien que quiere seguir haciendo los mismos, exacto, seguir haciendo lo mismo y obtener resultados diferentes. Como no quiero seguir la dieta, pero quiero bajar de peso.
y no sigo la dieta. Entonces, Ey, sin ey, alusiones personales. sin omisiones a nadie, por Sí, cierto. sí, sí. No, entonces quieres que las cosas sean diferentes, pero no estás dispuesto a cambiar la forma en que las venías haciendo. Y esta nueva realidad nos obliga a reinventarnos. Y con esa situación he tenido que bregar yo pensando, el Juan Ángel que he venido siendo ya no me resulta tan útil para el Juan Ángel que necesito ser en este tiempo. Entonces necesito seguirme reinventando. Y eso es un tremendo desafío. Y eso me causa frustración, Claro, porque tiendo a la tendencia de volver a lo que conozco, porque es más fácil hacerlo conocido que aventurarse a hacer algo que, que puede ser que sea un fracaso. claro. Es decir, aquí estamos y no sabemos. Al principio, bueno, yo conocía Zoom y todo, pero oye, hacer todo esto era un desafío tremendo. No Claro, creas que no sigue siendo un desafío. Pero la cosa es, definitivamente. y ahora no es solo mantenerlo, sino cómo mejorarlo. Y saber que la gente tiene un estándar que tú no puedes decir, ah, qué chévere, este domingo pasé la barrera, el próximo domingo se va a poner más alta. No es que porque predicaste bien un mensaje el domingo pasado, ¡uh! Éxito. No, el No. siguiente domingo, ¿sabes qué? La gente va a esperar más y va a Sí. demandar más. Va a Y llega un demandar más y momento van a en tratar de que, hacer menos. sí, y llega un momento en que tus capacidades y habilidades te das cuenta de que no las tienes y que necesitas, voy a decirlo, ¿cómo lo digo? De vivir cada día la sobrenaturalidad de Dios. Porque te tenés que salir fuera de esta caja para poder hacer eso. Entonces, eso es frustrante cuando te das cuenta que estás luchando y que probablemente el mayor problema eres tú. Muchos de nosotros pensamos que las estrategias que nos sirven o nos sirvieron, como vos lo acabas de decir, en el pasado, son las mismas estrategias que tenemos que ocupar en un lugar totalmente desconocido. Y creo que ese es el reto más grande que todos tenemos que utilizar. Pero mencionaste algo que realmente me, me trastornó completamente ahorita. Dijiste algo, no es sino estar en la presencia de Dios y estar bajo la mano de la voluntad de Dios especialmente, la única que me va a poder guiar. Porque si en el pasado Dios guió a Israel en medio del desierto con la nube cuidándolos del calor del sol y en la noche con la columna de fuego, Dios de la misma manera nos va a guiar estando en su presencia, buscándolo a Él y buscando su guianza. Y esa va a ser la única manera que nos vamos a adaptar. Y como vos lo decís, aparte de eso, somos generaciones totalmente distintas. Vos ya sos abuelo, yo no soy abuelo, apenas mi hija mayor tiene 13 años. Y no me quiero decir, sos una de las personas que conozco que tienen una diferencia de edad significativa de mí, que tiene una mentalidad mucho más juvenil y mucho más fresca que la mía. Y siempre te he admirado por eso. Pero me sorprende increíblemente escuchar tus palabras por el hecho de que hay una generación de pastores, hay una generación de líderes, hay una generación de ministros, de músicos, de cantantes que vienen detrás de nosotros, que van a tomar nuestros lugares en el transcurso de los próximos 10 a 20, 30 años, que necesitan estar parados sobre los hombros de gigantes como vos, en los hombros de gente como yo y aprender de nuestra experiencia. Y no solamente, y la verdad, Juan Ángel, esta es la realidad. Yo creo que a este punto ya te diste cuenta que la conversación que tenemos no está enfocada a, al predicador, no está enfocada al pastor, sino a la persona, al padre, al esposo, al abuelo, al que está sentado ahorita enfrente de la computadora preguntándose en qué diantres me metí. Pero te quiero agradecer increíblemente tus palabras, como siempre han sido inspiradoras.
No tenés ni idea cuánta gente me va a escribir después de tu entrevista, no solamente de El Salvador y de tu iglesia, sino que de todas partes, agradeciéndote a ti por todo lo que has dicho. Nos has hablado acerca de tus inicios como un deportista y sé que siempre te has mantenido con un buen estado físico. Yo he sido testigo de que lo has sido, sí. Y vos siempre te has fijado que yo también he estado en buen Claro. estado, Sí, en sí, forma señor. redonda, pero he estado en forma. Pero Es te que quiero depende agradecer. del deporte que practicas. Sí, no, yo practico todos los deportes. Acuérdate que en todos los deportes ocupan pelotas. Aquí estoy yo. Pero sí te quiero agradecer increíblemente por ese tiempo que te has tomado para tener una conversación conmigo con referente a algo tan apasionante como es el ministerio. Hemos hablado de paternidad, hemos hablado de música, hemos hablado de misiones, que sé que es una de tus más grandes pasiones. Y hemos hablado de todo esto con el único objetivo de poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, a entender que Dios en medio de todo tiene siempre un plan y tiene que ser glorificado. Y me gustó, me encantó, número uno, la reacción que tuviste cuando te pregunté cuál es el legado que quisieras dejar a las generaciones y sabía qué respuesta iba a recibir. No esperé que me dijeras esa respuesta acerca del epitafio de David, pero qué mejor manera que terminar que sabiendo que tenemos que servir a Dios y que la gente nos recuerde como siervos de Dios. Saber que fuimos en la voluntad de Él en todo momento y que lo amamos hasta el último momento, porque para eso nos llamó. Eh, yo te dije que te iba a responder la pregunta al principio. Yo sé cuál es la respuesta que ibas a dar, porque te conozco. Yo tengo el privilegio, si la gente no lo sabe, de haber trabajado con Juan Ángel Castro desde el año 2000 hasta el 2004, no, 2002, 2003. Fui su ministro de alabanza por varios años. Tuvo a bien tomarme en cuenta para hacerlo y disfruté muchísimo el tiempo. No aguanté trabajar bajo el ritmo que él trabaja. Es una de las personas, y yo sabía, nada más, él lo dijo, gracias a Dios, es una persona objetiva, es una persona que no para de trabajar y no para hasta que no alcanza el objetivo, y creo que eso lo ha llevado hasta donde está, y por esa razón creo que hombres de Dios como el hermano Jeremías, como Dylan Rance, como el hermano Juan Bueno, como el hermano Orlando Flores, vieron siempre en ti, que sabían que ibas a ser un pastor clave para la iglesia que estás pastoreando, el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Gracias por seguir predicando el Evangelio y no escuchar esa voz los lunes en la mañana. Pero te voy a solucionar el problema. Te voy a decir cuál es la clave que yo desarrollé para no renunciar a la iglesia todos los lunes en la mañana. Y te voy a decir cuál es. Cambié mi día libre para el viernes. Creo que hay que hacer algo así, mantener la mente ocupada, ¿verdad? Para no pensar en eso. Créelo o no, no te estoy mintiendo. Mi día libre no es los lunes, es los viernes, porque sé que el lunes si me mantengo ocupado con la emoción y todo lo que sucedió el domingo, ya para el viernes ya se me va a haber pasado la depre Sí, y todo lo que nos pasa los domingos en la mañana. Pero Juan Ángel, siempre ha sido un privilegio para mí poder llamarte uno de esos pastores que marcaron mi vida. Siempre, no sé si estoy abusando, pero lo voy a hacer igual. Poder llamarte mi amigo y mentor en muchísimas sí, áreas en mi vida. claro que Gracias sí. por tomarte el tiempo de esta entrevista informal, pero con el único objetivo de motivar a otros a seguir adelante. Y no solamente ver al pastor de Iglesia de Miles, sino también ver al hombre que está detrás de todo esto. Y te agradezco increíblemente por tu tiempo. No, gracias a ti y quiero saludar a través de este programa tuyo, este canal tuyo, a todas las personas que estarán viendo esta entrevista y decirles que de verdad, donde quiera que he podido estar, he encontrado amigos increíbles, personas que aman al Señor y en Ecuador, en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, y tanta gente muy linda.
Así que un saludo y un abrazo para todos esos amigos y por la oportunidad que tú me has dado, Eli. Y este, te invitamos a un concierto. Voy a poner Fred Hammond en vivo aquí en el centro. Y cuando me vean a mí se van a quedar cuac, 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 cuac. No, salúdame a tu esposa, por favor. Saludos a todos. Gracias. Una bendición, Sí, un gran abrazo. no hay ningún problema. Y a todos los que nos sintonicen, que han llegado hasta este punto, gracias. Ahora conocen a uno de esas personas que ha influenciado mi vida increíblemente, su esposa Edith. Bueno, conocí a Boris. Boris fue mi percusionista en el centro evangelístico. Sí. Y lo siento mucho, pero todas caen a los pies de los músicos. Lo siento. Yo creo que Boris oró mucho, ayunó mucho realmente. Sí. Mira que no es fácil con la hija del pastor. Créeme, ya he tenido un par ahí que lo han intentado y que han salido llorando de mi casa. Sí, pero creo sí, que ese va a ser otro episodio. Cómo ahuyentar a los novios de tus hijas. Buen episodio. Muchos padres no se lo van a perder. No se lo van a perder. Y ustedes no se olviden que se les quiere mucho y gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima.